Hola estudiantes. Bueno, como les mencioné a algunos de sus compañeros, si bien yo les iba a subir un video en la semana, pero como les comenté a algunos de sus compañeros cuando nos juntamos a revisar algunos proyectos, no les subí video en la semana a pesar de que el día viernes pasado no pudimos tener la clase, fue porque yo sé que muchos de ustedes estaban trabajando en el proyecto y quizás se dieron cuenta que el proyecto podía abarcar mucho más tiempo de lo que tenían presupuestado. La presentación del proyecto, recuerden que es el 13, no esta semana, es la próxima. De todas formas, esta clase va a quedar en el horario de 10 un cuarto a 11 horas para luego seguir con la clase y también puede resolver dudas del proyecto para la próxima semana. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con esta clase que se llama aplicación del BPM. En términos de aplicación del BPM, cuando nosotros como organización nos planteamos de que debiésemos aplicar BPM, uno de los puntos a considerar muy importante es que para llevar a la práctica el BPM debemos considerar su magnitud, su amplitud y su magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo hemos estudiado, realmente sí se va a aplicar BPM a un proceso de negocio en específico o realmente se va a aplicar BPM a toda la organización. ¿Ya? Eso es muy importante cuando se va a aplicar el BPM, es muy importante conocerlo. No es que después cuando yo, si bien voy a implementar BPM a un proceso de negocio en específico, yo después cambio y digo, no, ¿sabes qué? Ahora lo quiero implementar a toda la organización. ¿Ya? Hay que saber desde un comienzo cómo va a ser el proyecto, qué amplitud, qué va a conllevar esta implementación. Eso es súper importante, ¿ya? Una cosa también que señalar es que aquí yo nombro como aplicación del BPM. ¿Qué yo quiero referirme con aplicación al BPM? Es cuando uno dice, ya, la organización está decidida y vamos a aplicar BPM, vamos a utilizar, vamos a gestionar ya sea un proceso de negocio o la organización completa a través de los procesos. ¿Por qué puse aplicar BPM y no implementar, como se llama muchas veces en otros lados? Porque, como nosotros lo vimos en el ciclo, una etapa se llama implementación del BPM, que es cuando se implementa en términos tecnológicos, en términos con arquitectura informática, ¿ya? Pero yo le quise cambiar el nombre en el sentido de que nos vamos a referir como a aplicar a cuando vamos a empezar un proceso, vamos a implementar un proyecto BPM, ¿ya? Otra de las cosas a considerar es que si bien cuando nosotros nos planteamos esto de que vamos a implementar BPM en la organización, eh, si bien hay empresas que se dedican a esto, por eso yo puse que hay una opción de comprar el BPM, o sea, más que comprarlo y que sea un producto que nosotros lo vamos a recoger, sino que se compre un servicio a una organización en donde ellos implementan BPM. Si bien la misma organización realiza todo el proceso como el levantamiento de información, el modelado, etcétera, pero también esto es un proceso, por decirlo así, que se puede comprar, que hay organizaciones que implementan este servicio, ¿ya? O también se puede implementar en la organización. ¿Qué quiere decir implementar? Porque si bien, como vimos anteriormente, que hay un número de participantes, como el dueño del proceso, como los analistas, muchas veces las organizaciones se crean equipos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Gente que es de la organización y personas que se contratan, pero no como el ejemplo anterior de comprar un servicio completo a una organización, sino que solamente se pide una asesoría a una organización para que me ayude a implementar el BPM, pero yo ya cuento con mi oficina de informática, con mis analistas, etcétera. Otra cosa muy importante que mencionar en esta aplicación es que confundimos de repente el modelado con la aplicación del BPM. Yo ya lo he comentado anteriormente y es por ende que quiero dejar en claro que el BPMN, que es el modelado en un lenguaje en específico, es una herramienta de comunicación en la organización.
que va desde una visión más lógica, conceptual, a una visión más física, más práctica, ¿ya? Bueno, acá podemos ver el mapa de proceso. Es una herramienta fundamental a la hora de aplicar el BPM. El mapa de procesos, como se señala ahí, es en realidad una foto de la organización, es una representación gráfica de la organización, en donde nosotros podemos ver sus distintos procesos estratégicos, misionales, de apoyo, tanto como sala ahí de evaluación, y que va de cliente al que va desde sus procesos, desde la petición del cliente hasta que uno le entrega el servicio al cliente o el producto, etc. Una cosa súper importante a señalar aquí es que no se deben confundir los procesos con los procedimientos. O sea, los procesos tienen como propósito ofrecer al cliente o usuario un servicio que en realidad cubra sus necesidades o satisfaga sus expectativas en realidad. Un procedimiento, en cambio, es la forma específica de realizar un proceso o una parte del mismo. Eso es súper importante que los puedan recordar. Ya, otra cosa a señalar también de los mapas de proceso es que nos permite contar con una perspectiva tanto global local, por decirlo. O sea, nosotros vemos una foto global de la organización, pero también podemos hacer un zoom y ver cómo está eh, este proceso. Podemos hacer como un top-down del proceso, ¿ya? También señalar que cada proceso se relaciona a propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, de modo que sirve también el mapa como una herramienta de aprendizaje a los trabajadores, para los que forman parte de la organización, es decir, para los usuarios que van a estar leyendo este mapa, ¿ya? Otra cosa importante a señalar que sale ahí en la presentación es que es único y común para las distintas visiones o áreas de la organización, tanto como por ejemplo para el área de recursos humanos, finanzas, abastecimiento, etcétera. O sea, es uno para toda la organización. Por eso nos sirve de repente como una forma de comunicación tener este mapa de procesos. Por ende, para la aplicación del BPM tiene una suma importancia, porque acá están los procesos clave, ¿ya? Bueno, en el mismo sentido que decíamos anteriormente, el mapa de procesos, mostramos este mapa de procesos con procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo. Ya en los, también los procesos misionales se pueden conocer como procesos clave. Ya en los procesos de apoyo, algo muy importante entender los procesos de apoyo es que no son el core de la organización. O sea, por lo general, los procesos de apoyo son genéricos para toda la organización. Pero hay que tener en cuenta algo, de repente uno confunde las áreas de la organización con los procesos de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el área de recursos humanos no tiene, no es un proceso, o sea, es un proceso de apoyo, pero en realidad el proceso de apoyo sería como la contratación de una persona, que tiene que ver el área de recursos humanos, que tiene que ver el área de administrativa, el área financiera que le paga el sueldo, etcétera. Eso es un proceso de apoyo y que lo apoyan estas distintas áreas que no son el core de la organización, sino que son genéricas para casi todas las organizaciones por lo general. ¿Ya? Los vamos viendo cada uno de los procesos estratégicos, cabe señalar que también nos proporcionan directrices y límite al resto de los procesos. Eso es súper importante porque son los que nos direccionan, ¿ya? Ejemplos de procesos estratégicos son la comunicación interna, la comunicación con el cliente, marketing, diseño, revisión de sistemas, planificación estratégica, entre otros, ¿ya? En los procesos misionales o claves, también como se conocen, por lo general está la ejecución, o sea, la ejecución de estos procesos intervienen a varias áreas funcionales y son los que emplean mayor recurso, porque es donde está el core de la organización, en donde se hace lo que realmente dice que es la organización, ¿ya? Y por otro lado están los procesos de apoyo, que tenemos como ejemplo procesos de formación, compra, auditorías internas, quizá informática, que son por lo general procesos de apoyo o soportes a la organización. Esto es súper importante poder
tener esta visualización del mapa de procesos, porque por lo general, si bien una organización puede tener su mapa de procesos cuando vamos a implementar BPM, o puede que tengamos que en un comienzo crear este mapa de procesos para poder definir nuestra aplicación del BPM, ¿ya? Es importante señalar que, bueno, ahora me gustaría que vieran esta imagen porque es la comunicación que tiene al implementar el BPM. Pero, a ver, aquí vamos a hacer un paralelo y un resumen. ¿Por qué se presentó el mapa de procesos antes? Porque lo más importante para poder implementar, cuando yo me enfrento a una implementación de BPM, es decir, en mi organización me piden, ¿sabes que necesitamos implementar BPM? Lo más importante en un comienzo es delimitar lo que vamos a implementar, ya sea un proceso de negocio, dos procesos de negocio, tres, lo que sea, o a la organización completa. Pero como decíamos anteriormente, necesitamos definir la magnitud de este proyecto, ¿ya? Del proyecto BPM. Y para eso necesitamos el mapa de proceso, para conocer a toda la organización y ver dónde nos vamos a situar, si en uno, en dos, en tres o en toda la organización. Ahí es importante, si bien si una organización tiene su mapa de procesos, poder verlo para poder delimitar, como dijimos anteriormente, o, bueno, en el levantamiento de información, poder en un comienzo, la primera etapa, poder realizar este mapa para en una segunda etapa definir o delimitar el proyecto BPM. Ya acá yo lo que quiero que vean es la comunicación que se tiene al poder implementar BPM. ¿Qué quiero hablar con comunicación? Que es, por ejemplo, que el BPMN, nosotros con el BPMN, como ustedes lo han visto, se modela, ¿ya? Pero eso es una capa mucho más conceptual de lo que es el proceso. Se van armando las cajitas, etc. Es algo mucho más conceptual. Pero eso también tiene por abajo una parte que es el BPEL, que es un lenguaje diseñado por una organización que se encarga de definir estándares, como dice ahí, a nivel mundial. Es un lenguaje que está definido por XML, como ustedes ya conocen, y lo importante es que está diseñado para orquestar procesos de forma automática. O sea, nosotros modelamos y el BPEL lo ejecuta y tenemos una implantación. Esta es una arquitectura BPM básica y quiero que lo vean como una conexión de comunicación. Aquí está el BPM, nosotros modelamos, pero tenemos un modelado más conceptual. En realidad hacemos cajitas, línea, etcétera, pero, pero nosotros necesitamos pasarlo a una implantación tecnológica real, ¿ya? Eso es súper importante que puedan conocer. Ya. Bueno, como se mencionaba anteriormente, necesitamos ver, como se mencionó, ver a la organización a través de un mapa de procesos. Pero también existen otros niveles de poder ver a la organización o al negocio. Ya existe el nivel más conceptual, una visión más conceptual, donde tenemos las reglas de negocio, está todo lo de alto nivel, ya, etcétera, y tenemos una visión más lógica, en donde está todo el modelo lógico de los procesos que ocurren en una organización, cómo se mueven los datos, cómo está estructurada la organización en términos de proceso, ¿ya? Y por otro lado, tenemos una visión más física de la organización, ¿ya? Donde están realmente, como se dice, los tarros o los sistemas informáticos y los procedimientos de cómo se hace en la vida real todo esto. Por eso, también no solo podemos ver a la organización a través de su mapa de procesos, donde podemos estructurar todos los procesos de la organización y cómo conversan entre ellos, sino que también podemos tener distintos niveles de visión de la organización o del negocio, un nivel más conceptual, las reglas de negocio, podemos tener una visión más lógica en cómo están estructurados los procesos de la organización y una visión más física. Es súper importante señalar que a veces esto, por lo general, no está documentado, no está en ninguna parte y solo lo conocen las personas que trabajan ahí, las personas que llevan mucho tiempo trabajando ahí. Por ejemplo, la visión de alto nivel o más conceptual, como yo les mencionaba, estas reglas de negocio que de repente solo las personas que trabajan mucho tiempo ahí conocen y ya se dan por sabidas, pero no están documentadas en ninguna parte. Entonces aquí hay
llegamos siempre a una falencia cuando se va a implementar BPM porque esto no está en ninguna parte, no tenemos esta información para recabarla. Lo mismo pasa con la visión lógica, donde los procesos o cómo funciona la organización en términos de procesos, de datos, cómo su visión lógica, cómo se estructura, tampoco está en ninguna parte, no está descrita, no está todo documentado. Y también eso es una de las falencias más grandes para poder implementar BPM, donde no tenemos descrito todo esto, no tenemos esta información, sino que solo las personas la conocen y ahí es como salía o como yo se lo expliqué alguna vez en el ciclo BPM, hay que empezar un levantamiento de información a través de entrevistas, eh, de encuestas, qué sé yo, para poder recabar toda esta información y poder hacer estos 3 niveles de visión de la organización. Por lo general, la visión física siempre está, porque, o sea, siempre está en términos de que ya los sistemas informáticos están ahí, están estructurados de cierta forma, pero a veces cuando las organizaciones son muy pequeñas o realmente, imagínense que no tienen documentados los 3 pisos hacia arriba, la visión lógica y la visión conceptual, la visión física tienen muy poquito o no tienen procedimientos tampoco definidos y tienen muy poco de sistema informático. Entonces, la arquitectura en general de una organización, cuando llegamos a implementar BPM, en algunos casos está muy al debe, ¿ya? Bueno, acá hay una visión un poco más detallada de lo mismo que presentamos anteriormente, donde podemos ver a la organización a través de sus 3 visiones, tanto como conceptual, lógica y física, pero acá, ¿qué se quiere demostrar en realidad? Es que existen distintos tipos de visiones, como se decía, pero a través del manejo de la información. Acá nosotros tenemos que, si bien cuando no está estructurado tenemos una gestión del conocimiento, cuando ya está estructurado podemos optimizar y mejorar estos procesos, pero ya con, como se ve ahí, con tecnologías de la información ya tenemos todo mucho más estructurado y poder conocer estas 3 visiones mucho más relacionadas entre sí, ¿ya? Bueno, acá podemos ver cuando se quiere aplicar BPM, podemos ver cómo se visualiza la organización en términos, en el mismo término de la organización entre sí, entre los mismos trabajadores, lo que compone la organización. Al mirar la organización, al aplicar BPM, se debería ver desde el principio de una manera distinta. Acá podemos ver una organización común donde tiene su organigrama, por decirlo así, en donde se va desplegado hacia abajo, es una perspectiva más, o sea, una perspectiva vertical, donde podemos ver, como señala ahí, que está centrada en una organización jerárquica, pero no muestra el producto que se obtiene, ni en ninguna parte aparece en esta visualización de la organización el cliente. En cambio, en una perspectiva más horizontal em, podemos ver al cliente, vemos que es una perspectiva centrada en la misión de la organización y su objetivo, porque nosotros podemos ver ahí dónde están relacionados cada una de las áreas o de los departamentos que tiene una organización en términos de lo que hace la organización. ¿Ya? Permite conocer mejor la interrelación en su proceso, lo que yo le decía, o sea, podemos ver que en realidad em, esta área se comunica con esta área a través de esta parte del proceso, que es súper importante porque al final uno crea como partner o partners claves dentro de la organización. Yo sé quién tiene que ser mi amigo y con quién en realidad yo no me relaciono y por el proceso que tiene mi organización nunca me voy a relacionar con esa área, con ese departamento. Es súper importante poder crear como partner en la misma organización, ¿ya? También esta nos ayuda a tener una gestión orientada al cliente y facilita y mejora la eficiencia de la organización, porque como les decía, si vemos a la organización a través de sus procesos, como lo señala acá, podemos ver con quién yo me tengo que relacionar, qué es lo que yo tengo que mejorar, etcétera. ¿Ya? Bueno, como se mencionaba anteriormente, la, toda empresa tiene una arquitectura empresarial. Esta arquitectura empresarial, quizá ustedes se pueden imaginar que es algo solamente de TI, de sistemas de información,
Pero no, una arquitectura empresarial lleva también la arquitectura de negocio, sus reglas de negocio, cómo se lleva la organización. Todo esto en conjunto hacen una arquitectura empresarial. Toda organización tiene arquitectura empresarial, si bien en realidad algunas organizaciones pueden tener una arquitectura deficiente o que le falta alguna parte, pero todas la tienen, ¿ya? ¿Qué es el conjunto de esto? Bueno, es una organización realmente establecida, ya no quizá en ciertos casos cuando es una pyme puede que no tenga establecida su arquitectura, ¿ya? Pero quiero que entiendan que una arquitectura no es solo eh, cosas informáticas o sistemas de información, sino que conlleva a cómo está estructurado el negocio, ¿ya? Una buena arquitectura empresarial va a establecer estos tres principios, ¿ya? Donde podemos contar con el marco, con la, como dice ahí, la expresión, estructuración y la visión global de la organización, ya en la perspectiva tanto de procesos, personas y tecnología. Otra cosa importante señalar de una arquitectura es que define roles y responsabilidades, ¿ya? Y que las herramientas adecuadas para definir o articular los procesos de negocio o sea, nos permite tener las herramientas adecuadas para poder definir y articular los procesos y facilitar la colaboración con los desarrolladores de tecnologías de información. Eso nos permite una buena arquitectura empresarial. Como se ve aquí, la arquitectura puede tener algunas capas, donde en la arquitectura de negocios tenemos, aquí sale como algunas cosas que podría tener, la misión, la visión, o sea, son las declaraciones estratégicas, su función en sus actores, los recursos humanos, las reglas de negocio que son súper importantes y el entorno organizacional, su contexto. En la arquitectura de sistemas de información tenemos los sistemas como tal de información, exigencias, aplicaciones, interfaces, la documentación que tenga la organización, los datos, los depósitos de datos, es decir, las bases de datos de la organización lógica de cómo están estructurados los datos, cómo los sistemas de información leen esta información y las plataformas ya tanto de hardware, plataformas de software, de operación, de desarrollo, de comunicación entre sí, entre los mismos trabajadores con el entorno, la infraestructura eléctrica, mecánica, es la capa más física de la organización. Todo esto conlleva una arquitectura empresarial de la organización. Bueno, acá podemos ver, bueno, como decíamos anteriormente, hemos ido por etapas, viendo el mapa de proceso, viendo las visiones de la organización en sus distintas visiones conceptuales, lógicas y físicas. Vimos cómo la organización debiese estar estructurada de distintas formas para poder aplicarle BPM. Vimos la arquitectura empresarial de una organización en donde nosotros debemos conocer para poder aplicar BPM. Y acá tenemos algunos principios que nos pueden ayudar en la aplicación del BPM. Por ejemplo, aquí señalan la separación, como yo les decía, de separación de las reglas de negocio. O sea, ¿qué nos va a permitir ello? Nos va a permitir cambiar las reglas de negocio sin necesidad de cambiar el proceso. Eso nos va a permitir el poder implementar o aplicar BPM. Otra cosa que nos va a poder permitir es aplicar cambios a los procesos de manera rápida y efectiva, tener un conocimiento del negocio estando modelado, o sea, que sean entendibles en realidad para la cabeza de las personas que lo están ejecutando y que pueda establecer una comunicación con toda la organización. Como señala ahí, estar codificado en múltiples sistemas, ¿ya? Poder estar conectado hacia la capa de tecnología, la capa operación y la capa estratégica, ¿ya? Bueno, aquí yo les quise colocar un poco, en realidad un poco, son consideraciones básicas o dificultades que se tiene al aplicar el BPM, pero creo que en términos de tiempo ya estamos llegando a los 25 minutos y ustedes solo tienen 40 minutos para ver este video. Por ende, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en la clase que comenzaría a las 11:15, ¿ya? Para que puedan ver el video, me puedan realizar preguntas y comenzamos y seguimos en realidad con esta clase, ¿ya? Nos vemos entonces el día viernes a las 11:15.